Bueno, excelente Marcelo, como siempre. Siempre, bueno, son charlas interesantísimas las tuyas. Y bueno, no sé, Fernando, pasamos ahora a las preguntas, hacemos una pausa. Eh, sí, podemos avanzar. Avancemos con las preguntas. Dale. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no las voy a hacer, aprovechando que te tengo todos los días Bueno, puerta mañana de nos por tomamos un medio en el hospital, y cafecito y charlamos. seguramente estoy seguro que el auditorio debe tener varias inquietudes, así que dejo camino al auditorio. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta al doctor Shapira. A ver en Marcelo, el chat, acá, a ver. aprovecho, yo aprovecho. Hay muchos muy interesantes, muchas felicitaciones, bueno, de varias. Sería así, a través del chat o directamente, claro, porque están todos muteados, Fernando, no sé si... Está bien, ahí levantó la mano Omar Apesteguía, nuestro amigo Omar. Y Fabiana Silver también. ¿Y cómo hago? ¿Le das audio voz? ¿Le vas dando audio voz a la gente? Se pueden conectar. El que quiere hablar, se conecta. A ver. Si me toca, buenas noches. Sí. Buenas noches. Omar Hola, Aspetegui, buenas sí. noches. Hola Fernando, le quería consultar al doctor. Creo haber entendido que él tuvo algún tipo de vínculo con autoridades de salud. ¿Esto es así, doctor? En realidad, el vínculo fue a través de la OPS. O sea, ya desde el año 2019 nos convocaron los de la OPS, que venimos trabajando con ellos en otros aspectos, y bueno, se trabajó este aspecto, pero fue a través de la OPS. Desde que involucraron a diferentes áreas, donde estaba el PAMI, por ejemplo, involucrado en esto también, y a nosotros también nos llaman como consultores. Pero no es que uno estuvo trabajando, en lo personal estuve trabajando con un área gubernamental. Fue a través siempre de la OPS. Claro, porque yo lo que me pregunto es que todo esto donde justamente yo le he escuchado a Fernando en alguna conferencia que, bueno, depende de la vida que uno tenga entre los 40 y los 60, va a asignar lo que sigue después. Y tiene mucho que ver con todo lo que usted nos enseña ahora. Y si no se trata de políticas de salud pública muy firmes que involucre no solamente al PAMI, ¿no?, sino también al grupo etario menor, el impacto comunitario va a ser más bien fragmentado. Ese es el punto, yo comparto plenamente, Omar. A veces, a ver, la OPS tiene mucho vínculo con áreas gubernamentales. A ver, yo en lo personal tengo un vínculo con los directivos de la OPS de hace mucho tiempo, así que siempre en reuniones antes cuando había muchas cuestiones en el exterior y que viajábamos. Ahora, bueno, hacemos todos por Zoom, pero te puedo asegurar que lo que está al alcance mío a través de, por ejemplo, el doctor Uribe, que es el representante de la OPS aquí en Argentina, donde yo insisto muchísimo con él, justamente esto, o sea, de lo que uno puede, el granito de arena que uno puede aportar a hacerlo, esto del ICOP, que me parece genial, hacerlo cada vez más masivo y quizás nosotros en el hospital, obviamente somos una suerte de isla y es más fácil para nosotros empezar a pensar en estos conceptos, trabajar en forma, ojo, que no es que todos tenemos la aplicación del ICOP, ni mucho menos, esto es relativamente nuevo, pero el concepto de fragilidad que venimos trabajando hace muchos años. Pero te puedo asegurar que mi grano de arena para que para poder hacer de esto algo masivo a nivel país, lo estamos haciendo. Pero bueno, como vos decís, depende mucho de políticas gubernamentales. Bien. Gracias, doctor. Fabiana Silver, que quería decir algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy psiquiatra, no soy gerontóloga, pero tengo algunos pacientes, mujeres, ¿no?, en general, 78, 80, 82, que están cognitivamente bien y físicamente también. Pero hay una frase que dijo el doctor, ¿no?, el doctor Shapira, clarísima hoy la exposición, que me pareció fundamental, ¿no? Es frecuente, pero no es normal.
digo, los que venimos de mi generación veníamos signados por, bueno, esperable para la edad, ¿no? Ciertos estudios de imágenes, pero esto de es frecuente pero no es normal me parece fundamental, ¿no? Porque es como una delgada línea donde hay que tener, ¿no?, ahí cuidado de que esto tan frecuente para la edad pueda ser el inicio de algo, ¿no?, un poco más grave, que es lo que le estaba planteando. Era este el comentario que quería hacer. Gracias. Gracias. Héctor Leonel Brienza tiene una pregunta y después está Mochi Shapira también una pregunta. Vamos con Héctor Brienza. ¿Estás por ahí, Héctor? Sí, quería agradecer simplemente la presentación y preguntar un poco al doctor acerca del vínculo que puede establecer entre el concepto de fragilidad y bueno, la experiencia de este último año largo en adultos mayores y el distanciamiento y el aislamiento social preventivo, ¿no? Así que, bueno, ha sido toda una situación muy estresante y me imagino que, bueno, y más para los adultos mayores que son el principal grupo de riesgo, así que no sé si él podría hablarnos un poquito o si tiene algunas ideas acerca de ese vínculo. Sí, realmente fue, a ver, que a mí entender los que peor la pasaron el tema de la pandemia fueron los chicos y los viejos, ¿no? De alguna manera fue muy difícil. Igualmente me parece que para nosotros en esto de la resiliencia y volcarnos por completo a la teleconsulta y estrategias en las consultas, me parece que esto sirvió bastante. Nosotros utilizamos mucho nuestro espacio a través del Instagram para brindar cosas para hacer en casa. Generamos todos los días miércoles, generamos talleres para los adultos mayores de diferentes índoles, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista también que también tiene que ver con lo cognitivo, por ejemplo, talleres literarios. Una psicóloga que trabaja con nosotros también abarca diferentes temas. La actividad física también, una kinesióloga que trabaja con nosotros también está con talleres de prevención de caídas y ejercicios para hacer. O sea, la experiencia fue muy buena, o sea, desde el punto de vista, y como siempre decimos, llegó para quedarse, así que ahora estamos haciendo todo un mix de eso. A ver, como nuestras actividades acá, como esta actividad a través del Zoom. Así que me parece que eso nos puso a nosotros también un poco en jaque de cambiar nuestro sistema de atención, que no siempre que venga el paciente y me parece que en ese aspecto fue positivo. Bien. Doctor Moisés Shapira, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Daniel, hola Marcelo, muy linda la charla. La pregunta tiene que ver, es decir, conceptualizar la fragilidad física es muy simple. Es decir, vos elegís un modelo y decís, voy con el modelo Frail, voy con el modelo de Linda Fried, voy con el modelo de Rockwood, lo que quieras. Ahora, ¿cómo llegás al diagnóstico de fragilidad cognitiva? Es decir, porque podrás decir, sí, el que tuvo delirium es probable que tenga una disminución de la reserva funcional, pero en aquel que no tuvo delirium, ¿cómo haces el diagnóstico? Muchas gracias. En realidad, gracias, Mochi. A ver, el paciente que ya me parece que hay que ir a evaluar, está buena tu pregunta, porque hay que ir a evaluarlo. Ese paciente que ya tiene fragilidad, no me quedo solamente en la cuestión física. Tengo que evaluar si no tiene un deterioro cognitivo leve, así que tengo que hacer alguna prueba. Yo no quise entrar en detalle en qué tipo de prueba, porque bueno, en cada uno de los lugares donde trabajamos utilizamos más o utilizamos el Monca, el Minimenta con alguna otra cosa extra. Nosotros tenemos dentro de nuestra área, tenemos la evaluación funcional del adulto mayor, tenemos la evaluación cognitiva, donde el doctor Sainzer coordina. O sea, me parece que no es para entrar en detalle en qué test utilizar. Me parece que el tema es llegar al diagnóstico y pensarlo. ¿Tiene fragilidad física? Tengo que buscar cómo está cognitivamente ese paciente. Marce, tengo que entrar a buscar también. Te interrumpo, perdón. Dale. Pero no, ¿hay criterios operativos de diagnóstico, es decir, fragilidad cognitiva, o en realidad es más bien una cuestión conceptual, de decir, bueno, este paciente tiene un deterioro cognitivo leve, está frágil cognitivamente, es decir, en cualquier momento, por decirlo de forma académica, se va al tacho, digamos, en lo cognitivo. Es decir, pero no es que vos establecés ese diagnóstico
con criterios prefijados? A ver, no hay criterios prefijados. Vos Claro. podés entrar por la puerta del deterioro cognitivo leve, o sea, por eso tenés que evaluar al paciente en su integralidad. O sea, no es Sí. que viene por queja cognitiva, yo no voy a evaluar solamente la cognición. Evalúo la Sí. cognición, pero lo evalúo de una manera integral a ver si no tiene una fragilidad física. Y al revés, el paciente vino por lo físico, yo tengo que evaluar Está bien. cognitivamente para saber, depende por eso nosotros decimos, depende la puerta que golpee, lo voy a evaluar de una manera diferente. Claro, porque fragilidad física se entiende, en cierta forma, antes de esta definición, todos nosotros decíamos, bueno, este viejito no aguanta, digamos, no aguanta nada. Es como que es un paciente que no tiene resto fisiológico para soportar ninguna agresión. Y después, bueno, se ha ido perfeccionando la definición y vos decís, bueno, pérdida de 5 kilos de peso, falta de energía, etc. No la conozco bien a la definición, pero es la que vos diste. Pero conceptualmente es este paciente que no tiene resto para, que está ahí en el límite y no tiene resto para soportar ninguna agresión aguda, deja de ser independiente, deja de ser funcional. Y la fragilidad cognitiva es el mismo concepto aplicado a lo cognitivo, pero no hay criterios diagnósticos como en la fragilidad física, digamos. El tema es que fragilidad cognitiva es fragilidad física y el deterioro cognitivo leve, las dos cosas juntas. Claro. ¿Entendés? Son las dos cosas juntas. No es que el que tiene deterioro cognitivo leve ya es fragilidad cognitiva. No, son las dos cosas, lo físico y lo cognitivo. O sea que entonces, una persona con deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo menor, según los conceptos actuales, más criterios de fragilidad física, sería una persona en fragilidad cognitiva. Eso dirías vos, digamos. Exacto. O si no, ¿qué implica que tenga fragilidad cognitiva? Que es una persona que está en riesgo inminente de tener una complicación a nivel cognitivo, de perder su independencia. Está en mayor riesgo de tener las dos cosas por separado. O sea, de tener claro, un deterioro... de que si tuviera una sola de las dos. Exactamente. Está en mayor riesgo de perder su independencia en los próximos meses o años. En el próximo año. En el próximo año. Está bien. Exacto. O sea que un paciente que tiene deterioro cognitivo leve también hay que ver si está frágil, porque eso lo pone en una situación de mayor riesgo de que si tuviera deterioro cognitivo leve solo. Digamos. Exactamente. Tener las dos cosas juntas es 1 más 1, 3. O sea, lo pone en mayor riesgo. Fernando levantó la mano. A ver, Fercho. No, justo. Avanzaste con lo que yo quería preguntar respecto a la diferencia que había entre el deterioro cognitivo leve y la fragilidad cognitiva, que me queda muy, muy en claro. Entonces voy a avanzar con otra pregunta, Marcelo. Una mezcla de pregunta, reflexión sociopolítica. Yo creo que ustedes recuerdan que en el año 1995 la Universidad Hopkins, yo estaba allá en aquel entonces, o recién había vuelto, no me acuerdo, publicó aquel estudio que marcaba los 9 años de escolaridad como la divisoria de aguas entre aquellos que tenían más de 9 años de escolaridad, tenían menos riesgo del deterioro cognitivo. O dicho por la negativa, los que tenían 8 o menos años de escolaridad tenían más riesgo de deterioro cognitivo. Bien, la pregunta entonces, para la reflexión, Marcelo, es, ¿existe la fragilidad poblacional cognitiva cuando, con todos estos problemas de escolaridad, algunas provincias que hace 1 año y medio que no tienen escolarización? En fin, ¿da para extender este concepto de fragilidad escolar a lo que estamos hablando, o son cosas diferentes? Y no es más que una apreciación política lo que hago. A ver, estamos hablando de adultos mayores, o sea, quizás vos lo estás hablando con los chicos que no fueron a la escuela, pero estamos hablando de adultos. A ver, este es un concepto de adultos mayores, o sea, a ver, ¿qué va a pasar con esos chicos que ahora no fueron a la escuela cuando sean más grandes y probablemente, a ver, solamente por el sentido común uno sabe que la cuestión educacional es algo muy importante desde todo punto. Yo mostré una diapositiva como también la capacidad intrínseca, esa situación mucho más sutil antes de ser frágil, donde empieza a perderse un poco la capacidad funcional
la parte económica, me refiero al estatus económico, lo que significa eso, el acceso a un montón de cuestiones vinculadas a la salud, a la educación, es un marcador. A mí me parece que los países más en vías de desarrollo que les pegó mucho la pandemia y con diferentes dificultades, como nos pasan a nosotros. Ya la mayoría de nosotros, los chicos, pudieron con una computadora sortear un poco estas cuestiones, pero es que la gente de menores recursos, sin lugar a dudas, le pegó mucho más y que probablemente lo veamos esto en los próximos años. Ok, déjame que te lo haga al revés entonces. Cuando tú recibís un paciente, no te voy a decir frágil, pero con mayor riesgo en términos cognitivos y en sus antecedentes, sabés o has averiguado que hizo solamente la primaria incompleta. ¿Adoptás alguna medida específica al respecto? Bueno, quizás te voy a contestar con un comentario que hicieron recién en el chat del tema de la resiliencia. A ver, todos nosotros tenemos un montón de pacientes, ahora se me vienen a la cabeza varios tanos que tengo que vinieron una mano atrás de adelante y apenas sabían leer y escribir, pero con un ímpetu tremendo hicieron empresas muy importantes, pymes, no te digo que de miles pero empresas muy importantes. O sea, a ver, a mí me parece que nosotros vemos en el contexto de adultos mayores a gente que ya transcurrió esa situación y ahí hay de todo. Y ahí hay de todo. Sí, desde el punto de vista poblacional, el que tuvo menos posibilidades de estudiar y todo eso, obviamente que las posibilidades son menores de resolver estas problemáticas del aislamiento, de estar en casa, de utilizar la computadora para hacer otras cosas, y quedaron más aislados. O sea, a mí me parece que ahí la repercusión. A ver, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista particular de cada uno de los pacientes que nosotros vemos, ahí la historia es muy heterogénea. Pero sí me parece que desde el punto de vista poblacional, este grupo, el grupo etario de menos recursos en general, de accesibilidad a los medios, como puede ser la computadora, y de menor educación, seguro que le fue más difícil. Muy bien, muchas gracias. No sé si está Elvira ahí, Elvira Soderlund, porque Elvira hizo un trabajo en retrospectivo, en el cual lo que se vio es que las personas que tenían menos educación, digamos, no me acuerdo cuál era el valor de corte, pero tenían 3 veces más incidencia de demencia de las personas que tenían educación secundaria, 3 veces. O sea que como factor de riesgo, o si lo mirás al revés, acá ahí está Elvira. ¿Nos comentás ese hallazgo que hiciste vos? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, no, habíamos visto dos cosas. Por un lado, vimos que esto fue, nosotros en el EFA, en el programa de medicina geriátrica en EFA, habíamos hecho evaluaciones cognitivas desde el 2004 hasta el 2014. Yo, en el contexto de una charla, hice un corte en el 2014 y ahí pudimos ver que realmente el peso que tenía la educación en la presencia de deterioro cognitivo en nuestros pacientes que consultaban a nuestro programa de medicina geriátrica, a nuestra evaluación funcional del anciano, era muchísima. Y había mucha diferencia entre los que tenían la primaria completa. Habíamos hecho como 3 sectores, hasta primaria completa, secundaria completa y universitario. En nuestro hospital, más o menos la mediana de educación es de 12 años, la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, veíamos mucha diferencia entre lo que era la primaria, la secundaria y los pacientes que tenían universidad, más de 12 años o terciario, ¿no? Más de 12 años de educación. Y después yo trabajé sobre la reserva cognitiva, y lo que pude ver que a mismo nivel de educación, los pacientes que habían tenido una vida rica en actividades sociales tenían menos deterioro cognitivo
a mismo nivel de educación. Así que bueno, eso era el comentario. Gracias, Elvi. Aportar. Ahí hay otra pregunta. Gracias, Elvi, como siempre muy interesante. Ahí hay otra pregunta acerca de la red social, la familia, etcétera. Y Marcelo, yo tengo entendido que la persona que no tiene red social, o sea, la falta de familia o de una contención social, es otro criterio de fragilidad, más allá de lo físico y de lo mental, ¿no? Y que el hecho de que la persona no tenga una contención social es un predictor de outcome negativo, ¿no? No sé, bueno, corregime. sí, no es un criterio de fragilidad. A ver, cuando en el año 2019 discutíamos en la OPS los criterios a utilizar para la capacidad intrínseca, yo comenté exactamente esto y dije, para mí en nuestro medio el tema social era clave y había que ponerlo. O sea, no solamente esos, si recuerdan la diapositiva de las cosas que se evaluaban en la capacidad intrínseca, porque para mí el tema social era clave. O sea, vos si estás aislado y encima probablemente aislado y con pocos recursos, la peor combinación. Entonces, en países subdesarrollados, el concepto, a mi entender, esto generó una suerte de debate en ese momento. Yo había puesto eh, como ejemplo la Sociedad Americana de Geriatría, donde se discutían estos temas y ponían también el tema social. Era lo mismo, lo sensorial, la cosa, pero tenías que poner esa cuestión. Al final prevaleció el concepto europeo de no poner lo social. Pero yo me parece que lo social es clave, lo vemos todos los días, una familia continente, o eventualmente esos amigos que parecen hermanos, que ayudan y que están siempre al pie del cañón. Al paciente le va completamente diferente y me parece que es muy bueno tu comentario. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué el concepto europeo no quiso ingresar? No lo quisieron poner, no sé. O sea, ellos ya habían, en realidad, cuando se discutió acá en Argentina, o sea, se discutió algo que ya se había hecho previamente. O sea, viste, cuando vos discutís algo que ya se hizo en otro lugar, que ya se... Era como que tratar de que nosotros avalemos todos los puntos de lo que ya se había hecho. ¿Entendés? Entonces, cuando vos empezabas a discutir algunos puntos, a ver, no iba nuestra discusión a volver a Europa a que se cambie todo de nuevo, ¿entendés? Eso no iba a pasar. Y a ver, yo quizás tenía la esperanza de que para la cuestión local se pueda cambiar algún punto, alguno de los puntos, agregar algún aspecto extra que al final no se agregó. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, algo. En todo caso, si se puede desmutear y directamente hace el comentario. Perdón, me atoré. Tengo otra pregunta, entonces, aprovechando que la doctora Conti dentro de 15 días va a retomar hablando respecto a los ejercicios, ¿verdad? Ejercicio aeróbico y la relación con lo cognitivo, los ejercicios en general, que es un tremendo tema. La pregunta concreta es esta, Marcelo. Hace un ratito tú señalaste que, bueno, hay muchos estudios que marcan diferencias entre los que están activos y los que están inactivos. Eso lo marcaste con claridad. Pero mi pregunta es, entre aquellos que están inactivos y son frágiles, y si comienzan con programas de actividad física, ¿reduce la fragilidad? ¿Se reduce el concepto de fragilidad? Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. A ver, y eso está demostrado en la internación aguda por este equipo de Miquel Izquierdo, la cabeza, con Álvaro Casas, que lo invitamos hace 2 semanas atrás en la reunión científica de la Sociedad de Geriatría a dar unas charlas muy buenas. O sea, eso lo demostraron en la internación aguda y a través del ViviFrail en el ambulatorio, que en realidad es una aplicación que por un lado la tiene el profesional que está evaluando a ese paciente, y hay otra parte que lo tiene el mismo paciente, que la va haciendo, y en la medida que va como sumando, va como cambiando de escalón. En la medida que va haciendo algo, va pasando un escalón mayor, así, y eso está demostrado que tiene beneficio. Así que se puede hacer y hasta prácticamente en la casa, sin tener que ir a un gimnasio. Ahí volvemos al concepto que tiene que tener una red que lo asista, ya sea un
un cuidador continente, una familia presente. O sea, alguien lo tiene que ayudar. Me parece que en eso es importante, pero está totalmente demostrado que tiene, saber, siempre en el concepto de ese paciente que le queda, si ustedes me permiten el término, un resto. O sea, ese paciente totalmente frágil, con un deterioro cognitivo, un trastorno neurocognitivo mayor en un estadio terminal y todo eso, no. A ver, tiene que tener de alguna manera, o sea, no perdamos el sentido común desde ese punto de vista, pero es totalmente válido y no le tenemos que negar algún tipo de actividad al respecto porque hay que ofrecerla. Bien, o sea que tú coincidís, entiendo que simplemente quiero darte el pie, coincidís cuando muchos decimos que la actividad física cuando somos jóvenes es un placer, está bueno, es preventivo, pero la actividad física en el adulto mayor muchas veces forma parte del tratamiento. ¿Vas a estar de acuerdo con esto? Totalmente, totalmente. Si quieren los puedo invitar, ya que vos tocaste un tema y me das pie a invitarlos si les interesa. El 2 de septiembre, para la reunión científica de la Sociedad de Geriatría, Gerontología y de Geriatría, invitamos al doctor Manuel Montero, que va a tocar sobre este tema en realidad. Si en realidad se puede prevenir, ¿sí? Vieron que había el reporte de Lancet que 1/3 de las demencias se podían prevenir en edades medias de la vida cambiando cuestiones. Bueno, él va a, entre comillas, a criticar ese texto. Así que si quieren, Mochi después se les puede pasar el link para que a los que quieran participar, que participen, pero me parece que va a estar muy interesante. Él hizo una actividad conjunta con la autora del texto del Lancet. Entonces, a ver, ¿viste cuando en esos debates, quién está a favor, quién está en contra? Sí, sí. Después lo publicaron, entonces él va a hablar sobre esa cuestión, si realmente es así o no tanto. Omar Aspeteguía. Buenas noches. Grecia Díaz. Bueno, Grecia Sí. después Omar. Vale. Listo, bien. Soy Grecia Díaz y participo desde Ecuador. Felicito por abordar estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Pero tengo una interrogante y quiero ponerla en consideración de ustedes. La Organización Mundial de la Salud está recomendando que se ponga una nueva enfermedad en la clasificación internacional de patologías. La enfermedad es vejez. Yo considero que una persona puede llegar a una edad adulta avanzada sin presentar patologías, pero en ese caso, solo por estar en edad avanzada ya entraría en la clasificación de vejez, de enfermedad. Gracias por atenderme y espero sus respuestas. Y eso fue ampliamente criticado por todos. También la Sociedad de Gerontología y Geriatría nuestra, también se manifestó a través de un comunicado en contra de esta cuestión. Si realmente, a ver, no es que yo no soy el portavoz de la OPS, ni mucho menos, así que no conozco los detalles de cómo se llegó a esta cuestión, pero sí, realmente es bastante criticable eso. Estamos de acuerdo. Aspeteguía. Sí. Sigo yo. Doctor, dada la alta prevalencia de la depresión a partir de los 40, más o menos 1 de 4 mujeres y 1 de 6 hombres van a tener depresión en algún momento de la vida, y uno de los picos es de los 40 en adelante. ¿Ustedes ven que dentro del grupo de fragilidad encuentran una tasa alta de depresión, sea una depresión plena o subsindrómica? Bueno, en lo personal, el tema de la depresión es otro de los temas que venimos en nuestro grupo trabajando hace muchos años.
Pero quizás yo dividiría un poco los grupos. O sea, no es lo mismo el depresión joven, ponele 40 años, que después se hace viejo, que el que empieza con sintomatología depresiva en el contexto de la edad adulta mayor. O sea, son dos conceptos diferentes. Hablaba del joven, yo preguntaba del joven sí, puntualmente. Bueno, pero todo lo que estamos charlando nosotros de fragilidad y cognición, estamos hablando del adulto mayor. Yo no estoy hablando del de 40, o sea, para ver en sintonía, siempre hablando del adulto mayor. Ahora, yo no puedo decir el de 40 está frágil y tiene... pero va a estarlo. No, pero puede estarlo. Bueno, puede estarlo, pero es otro concepto, o sea, pero es otro concepto diferente. Yo estoy hablando del concepto adulto mayor. Puede llegar a estarlo, eso hay que investigarlo, hay que ver la situación puntual. A ver, el que realmente, si seguimos con esta misma de ese paciente, me imagino yo, pero esto te lo digo, a ver, mi estudio pasa por el adulto mayor, no sé qué pasa pero por una cuestión de sentido común. Sí, Dani. No, a lo mejor Omar lo que está planteando es que la depresión en edades medias de la vida es un factor de riesgo para tener fragilidad en la vejez. ¿Sería eso, Eso Omar? es, exactamente. Sí, particularmente porque en atención primaria aproximadamente se sabe que aproximadamente la mitad de todas las depresiones están circulando por la vida y jamás recibieron un tratamiento. Sí, a ver, yo eso, no sé si Mochi, ya que prendiste la cámara ahí, yo no leí nada especial que el depresivo en edades medias de la vida, si no es tratado, después se convierte en un frágil. A ver, yo personalmente, a ver, tiene un cierto sentido Suena razonable, común, digamos. suena razonable, pero no tengo ahora por lo menos en mente haber leído algo parecido a eso. No, tampoco. Pero sí, perdón, pero sí me pareció entender, Marcelo, lo que vos decías. Una persona puede ser depresivo a partir de los 30 años y llegar a ser adulto mayor con su problemática depresiva que lo viene arrastrando. Ahora, es distinto, que eso es lo que me pareció entender, que tú querías señalar, es distinto cuando una persona nunca ha tenido depresión y de golpe a los 70 años arranca con una depresión tardía, vamos a llamarlo así, o de inicio tardío. Usualmente las depresiones de inicio tardío están más asociadas a secundarismos, digamos, suelen ser secundarios a otras patologías, por eso suelen ser un poco más severas o más complicadas, o físicamente tal vez encuadren después más en lo que sería la fragilidad. Porque la depresión... La fragilidad y el deterioro cognitivo. O sea, pero volvamos a la depresión a los 40 años. Si la depresión es un factor de riesgo de demencia y un factor de riesgo de enfermedad vascular, sería lógico que si tenés más demencia y más enfermedad vascular, puedas tener más fragilidad. Pero eso, a ver, pero bueno, no es tan claro, no es tan así en el depresivo joven. O sea, lo que vos estás diciendo es más en el depresivo viejo, que tiene más colocación vascular, que es parte de su deterioro cognitivo, quizás puede ser algo hasta... Está bien, no, pero la demencia, la depresión en la gente joven también es factor de riesgo. Claro, tenemos un vicario ahí para que nos hable del tema. Bueno, quizás sea alguno, pero... como único factor, es un factor impresionante de morbilidad de larga data. De morbilidad sin lugar a duda. No sé si de fragilidad, pero de morbilidad. Bueno, pero es algo para investigar, me parece totalmente... Moisés Shapira, que está por ahí. Mochi, ¿cuál es tu opinión, Mochi? No, yo creo que aún en lo que es la definición, es decir, como concepto, fíjate que si vos tomás el modelo Fried, es decir, en inglés... El cansancio, el segundo punto que ellos toman cansancio es exhaustion, es estar exhausto. Y muchos autores piensan que en realidad ya el concepto intrínseco de fragilidad tiene que ver con depresión también. A vos te preguntaban antes por soledad y aislamiento, y fíjate que en el modelo de Freire, el modelo, digamos, inglés de John Morley, también toma el loneliness como un puntal de lo que es la fragilidad. Es decir, claramente la fragilidad
está íntimamente relacionada tanto con la soledad como con la depresión. Es decir, de nuevo, son modelos que muestran que si queremos solamente conceptualizar lo cognitivo separado y escindido de lo físico, los modelos no funcionan bien. Es decir, tenemos que ver a los pacientes con integralidad. Y no tengo duda que si vos ves a una persona con depresión y vas a lo que es la descripción de la depresión, el paciente tiene disminución de la ingesta, con lo cual va a perder peso, va a tener menor actividad cognitiva, va a tener, digamos, menos participación y se va a ir constituyendo la fragilidad. Es decir, acá en realidad lo que estamos hablando es, dejemos de tratar de separar al paciente por las distintas patologías y veámoslo de una manera integral. Totalmente de acuerdo. Bien, muy buena esa, ¿eh? Muy buena. Bueno, excelente. La verdad que da para seguir debatiendo, pero bueno, son las 9:20. 9:20. Creo que, no sé, Fercho, Marcelo, creo que podríamos ir cerrando, ¿no? No sé qué les parece. No, muy bien, muy bien. Ahí, gracias, Marcelo, excelente. Déjenme hacer un comentario simpático. Ahí están Marcelo Shapira y Moisés Shapira. Déjenme aclararlo, porque probablemente mucha gente va a pensar que son hermanos, primos. Yo soy el menor, yo soy el hermano menor. ¿Quién es el más joven de los dos? No sabemos. Son dos grandes. A Mochi y Shapira nos conocemos hace muchísimos años, pero es una pregunta que muchas veces creo, yo mismo te la he hecho, Marcelo, a vos cuando te conocí. ¿Tenés algo que ver con Mochi? Y no, para los que no lo saben, son homónimos en el apellido, son hermanos en la medicina, en el conocimiento, pero son dos personas que no son cosanguíneos, ¿verdad? Lamentablemente no, pero yo lo quiero como si fuera un primo. Igualmente tenemos un reconocimiento mutuo, por suerte, porque a mí me preguntan de él y a él le preguntan de mí, calculo, así que por suerte siempre quedamos bien parados. Bueno, Marcelo, te cuento entonces que dentro de 15 días, nosotros hacemos cada 15 días, la doctora Patricia Conti, ¿estás ahí, Pato? ¿Estás conectada todavía o no estás más? Pato, ¿estás? ¿Aló? Bueno, ahí está. ¿Querés adelantarnos y contarle al doctor Shapira de lo que nos vas a hablar en 15 días? Bueno, sí, cómo no, Marcelo. Estoy haciendo, hice una revisión sobre el rol de la actividad física en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. Es un tema que me pareció muy interesante. Estoy tratando de armar un protocolo de un trabajo, es un poco difícil, complejo en época de pandemia, pero bueno, por ahora lo que hice es hacer una revisión muy importante y es lo que voy a exponer para que podamos discutir dentro de 15 días. Bueno, muy lindo tema. ¿Querés cerrar, Dani, por favor, entonces? No, bueno, gracias, Marcelo. La verdad creo interpretar el sentir general, creo que está todo el mundo muy conforme con esta charla, los comentarios han sido muy buenos y bueno, yo que te conozco no esperaba menos, así que muy contento. Gracias, Fernando, siempre por generar este espacio y bueno, abrazo a todos. Chao, muchas gracias, muy lindo, gracias Dani, gracias Marcelo, gracias Fernando, a todos. Muy bien, nos vemos en 15 días. Nos vemos, buena semana. Chao, hasta luego. Chao.